Bienvenidos, mi nombre es Alefi Augusto Durán González y voy a realizar la defensa del trabajo de aplicación profesional de pasantía para la obtención del título de ingeniero mecánico de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. El proyecto se tituló Diseño de un dispositivo automatizado para el termosellado con foil de aluminio en envases plásticos de presentación 1 kg para productos untables derivados lácteos. El proyecto se realizó en la empresa pasteurizadora Táchira, mejor conocida como Paisa, en el período del 25 de noviembre del 2019 al 20 de marzo del 2020. Se contó como tutor académico con el profesor Jesús Marcey García y como tutor empresarial con el ingeniero Carlos Milgarejo. El contenido de esta presentación está dividido en 5 secciones. Inicialmente, el planteamiento del problema, los objetivos del proyecto, metodología empleada, los resultados del proyecto y finalmente la discusión y análisis del resultado. El planteamiento del problema. A pesar de estar asignado a la unidad de mantenimiento, el proyecto se realizó en el área de producción, específicamente en el área de untables, donde, valga la redundancia, se producen y se envasan los productos más reconocidos de la región, tales como crema de leche, queso crema, queso fundido, arequipe, leche condensada, entre otros. La producción de 1 kg de estos productos en la empresa es relativamente nueva, llevan aproximadamente 2 años y medio produciendo esta presentación. La empresa cuenta con un equipo para el termosellado del foil de aluminio de 1 kg del proveedor Bestline, con una capacidad de 120 vasos por hora, una modalidad manual y requiere de 2 operarios. Este dispositivo no posee la capacidad adecuada para la línea de producción, causando un embotellamiento en el área de producción. Asimismo, presenta inconvenientes y averías que son un gran problema para el departamento de mantenimiento, a pesar de que ya se le han realizado diferentes mejoras al dispositivo. En el siguiente video vamos a ver cómo es el funcionamiento del equipo real en la empresa. Inicialmente, el operario toma el producto con las manos, lo posiciona en el dispositivo. Con la ayuda de una ventosa de vacío, posiciona el foil de aluminio sobre la boca del envase. Este debe ser posicionado con ayuda de sus manos para que quede bien ubicado. Seguidamente, gira el dispositivo manualmente. Presiona un botón que acciona un cilindro neumático para que descienda el cabezal de termosellado y se ejecute el termosellado o la termosoldadura del foil de aluminio al envase plástico. Vamos a ver nuevamente una parte del video donde se puede apreciar que el envase ya termosellado es retirado por otro operario de la línea de producción en ese instante de tiempo. Para la empresa es necesario sustituir este dispositivo, ya que hay muchas posibilidades de que el producto sea contaminado al ser manipulado directamente por el operario, y el embotellamiento causado en la línea de producción causa retrasos en la producción de esta presentación. Los objetivos del proyecto. El objetivo general fue diseñar un dispositivo automatizado para el termosellado con foil de aluminio en envases plásticos de presentación 1 kg para productos untables derivados lácteos. Para esto se establecieron 5 objetivos específicos. Inicialmente, determinar los requerimientos de diseño para el desarrollo del dispositivo. A partir de allí, generar propuestas de diseño. Segundo, seleccionar entre un grupo de propuestas de diseño aquella que cumpla con los requerimientos determinados para el mecanismo. Ya con esta propuesta seleccionada y que sirva como base para el proyecto, se diseñar los diferentes componentes del equipo, seleccionando un material apropiado y cuantificando que sean capaces de soportar las cargas de trabajo a las que serán sometidos. Ya con los elementos diseñados y los elementos seleccionados del dispositivo, era posible recrear o realizar un modelo CAD del dispositivo y a partir de allí elaborar planos y manuales de construcción y ensamblaje a partir del modelo CAD mencionado anteriormente y finalmente realizar manuales de uso y mantenimiento del mecanismo. La metodología empleada durante el desarrollo del proyecto. El enfoque de la investigación. Se realizaron pruebas, encuestas y análisis numéricos
para obtener las variables cuantitativas del proyecto, pero asimismo se realizaron encuestas no estructuradas abiertas al personal para obtener variables no cuantificables importantes para el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, se puede decir que el enfoque de la investigación fue mixto. El diseño de la investigación. Se realizaron mediciones, encuestas al personal, análisis del área de trabajo directamente en el área de producción. Y de igual forma fue necesario realizar un proceso investigativo sobre la normativa legal y sobre los elementos a diseñar. Por lo tanto, se puede decir que el diseño de la investigación fue de campo y documental. El nivel de la investigación. Con respecto al nivel de la investigación, se realizaron pruebas, encuestas, entrevistas para determinar las variables cuantitativas individualmente sin necesidad de recurrir a pruebas de laboratorio. Por lo tanto, el nivel de la investigación toma un carácter descriptivo. Para desarrollar el proyecto se establecieron 5 fases. La primera fase, una fase de investigación, reconocimiento y determinación de los requerimientos de diseño del dispositivo. Una segunda fase de generación y selección de propuestas de diseño. Una fase 3 de selección y diseño de los elementos y materiales necesarios para la construcción del equipo, dimensionamiento y modelado del dispositivo seleccionado, empleando software de diseño CAD. Una fase 4 en la cual se elaboraron planos, manuales de construcción, ensamblaje, uso y mantenimiento del equipo. Y finalmente una fase 5 donde se estimaron los costos de manufactura del dispositivo. Los resultados obtenidos. La determinación de los requerimientos de diseño. Inicialmente se realizó al personal del área de trabajo una entrevista abierta no estructurada con 3 preguntas claves. ¿Cómo es el dispositivo de uso actual? ¿Qué fallas presenta el dispositivo de uso actual? ¿Y qué características debería tener un nuevo dispositivo? A partir de los resultados obtenidos de esta entrevista, se analizaron cuidadosamente, se jerarquizaron y se interpretaron técnicamente las necesidades que tiene la empresa con respecto al nuevo dispositivo a diseñar. Esas necesidades se muestran en esta tabla a continuación. Se lograron interpretar 18 necesidades sobre el dispositivo a diseñar. A partir de las necesidades mostradas anteriormente, se realizó un proceso investigativo para determinar las especificaciones de diseño. Se realizaron pruebas, mediciones, encuestas y se determinaron las unidades métricas del dispositivo. Estas unidades métricas están directamente relacionadas a las necesidades detectadas e interpretadas anteriormente. Como se puede ver en la tabla a continuación, cada especificación corresponde a ciertas necesidades o cubre ciertas necesidades. Asimismo, se le asignó un valor marginal y un valor ideal, en caso de que, por problemas en la construcción del dispositivo, no se pueda alcanzar el valor ideal, pero se pueda construir el dispositivo y pueda cumplir su función de forma normal. Igualmente, se le asignó una importancia a cada una de estas especificaciones. Esta importancia se le asignó a través de una encuesta estructurada realizada al personal del área de un tablet. Una encuesta de importancia del 1 al 5, siendo 1 sin importancia y siendo 5 imprescindible. Asimismo, es importante destacar que hay ciertas especificaciones del diseño que son subjetivas, por ejemplo, el plan de mantenimiento preventivo, la automatización o que los elementos de control sean ergonómicos. Eso simplemente nos indica que sí están o que no van a estar en el dispositivo. En este caso, es que sí están. La generación y selección de propuestas de diseño. A partir de las unidades métricas determinadas anteriormente, se inició un proceso de diseño y de propuestas de diseño. De estas propuestas se seleccionaron 3 propuestas principales. Una propuesta número 1, con un sistema rotativo circular emulando los dispositivos que posee actualmente la empresa, los equipos Brasholland. Una propuesta número 2, con un sistema lineal con un sostenedor de foil, empleando un sistema de biela y un motor eléctrico con una sola estación, uniestacionario. Y una propuesta número 3, con un sistema lineal móvil con doble accionamiento neumático.
Esta propuesta se sometieron a una encuesta cuantitativa que se realizó al personal directamente relacionado al proyecto, tanto del área de untables como del área de mantenimiento. A cada una de estas propuestas se les asignó una ponderación de importancia porcentual dependiendo de la importancia obtenida en las encuestas anteriormente, que van directamente relacionadas a los requisitos de diseño. A partir de esta encuesta realizada, se logró obtener que la propuesta número 3 obtuvo una puntuación de 4.1 puntos sobre 5, siendo esta la base del proyecto y a partir del cual se iba a trabajar. Selección y diseño de los elementos y materiales para la construcción del dispositivo. Antes de entrar en la selección y diseño de los elementos, es necesario que hablemos un poco del principio del funcionamiento del dispositivo. Inicialmente, el operario debe posicionar la tina en la entrada del dispositivo. En este pequeño video vamos a ver cómo es el funcionamiento del mismo mientras voy relatando lo que va sucediendo. La tina es trasladada hasta la primera estación, la estación de posicionamiento de foil, donde es detectada por el sensor fotoeléctrico, que activa la automatización del sistema. El subsistema de posicionamiento del foil toma el foil del magazine de foil y lo posiciona sobre la boca de la tina. Posteriormente es trasladada hasta el área de termosellado, donde el portavasos se eleva, toma la tina por el reborde, ejerce presión contra el cabezal de termosellado por un periodo de tiempo, desciende, deja nuevamente la tina en el dispositivo para que ésta sea trasladada nuevamente hasta el área de salida de tinas. Este video lo vamos a ver nuevamente para que se detalle cómo es el funcionamiento del mismo. Es trasladada hasta la estación de posicionamiento de foil. Allí el foil es posicionado sobre el reborde de la tina. Posteriormente es trasladado al subsistema de posicionamiento de foil, donde es elevado, tomado por el reborde del envase y ejerciendo presión contra el cabezal de termosellado. Nuevamente queda sobre el dispositivo para ser trasladada hasta el área de salida. Es importante destacar dos cosas de este video. En el subsistema de posicionamiento de foil, el portaventosa realiza un giro de 180 grados, que es imposible mostrar en el video por las limitaciones del software. Asimismo, cabe destacar que este proceso es continuo. Lo que quiero decir con esto, que mientras la tina se encuentra en la estación de termosellado, ya otra puede estar en la estación de posicionamiento de foil, ya que el proceso es continuo. Los subsistemas que componen el dispositivo son 4 principalmente. La estructura, que es como el esqueleto, el soporte del dispositivo, donde van unidos o ajustados el resto de los elementos que componen el dispositivo. El subsistema de transporte, que su función principal es trasladar la tina a través del dispositivo. El subsistema de posicionamiento de foil, que tiene como función poner el foil de aluminio de forma automatizada sin la intervención del operario sobre la boca del envase, y el subsistema de termosellado, en el cual se realiza el proceso de termosoldadura del foil de aluminio al envase de la tina. Los materiales seleccionados para el diseño del dispositivo. Se seleccionó principalmente el acero inoxidable AESI 304, por sus cualidades anticorrosivas que lo hacen ideal para la manipulación de alimentos. Asimismo, sus propiedades mecánicas son ideales para soportar las cargas a las cuales va a ser sometido durante el proceso de termosellado. También se seleccionó el aluminio 3003 igualmente por sus cualidades anticorrosivas y por sus buenas cualidades de forja, ya que se seleccionó para las piezas con mayor dificultad geométrica. Estos dos materiales, el acero inoxidable AESI 304 y el aluminio AESI 3003, son los materiales que utiliza la empresa pasteurizadora Táchira comúnmente en sus equipos para la manipulación de alimentos y la producción de los mismos.
Ahora sí, hablando un poco más del diseño y la selección de los elementos. Empezamos con la estructura. La estructura, que como dije anteriormente, es el soporte donde van unidos, ajustados, el resto de los elementos de los subconjuntos que componen el dispositivo. Es un conjunto de elementos soldados que se diseñó dimensionalmente, ya que las cargas que va a soportar no son suficientes para causar deformación en el mismo. Se diseñó principalmente con perfil estructural cuadrado 50 por 50 milímetros de calibre 3 de acero inoxidable IC 304. También se empleó lámina de acero inoxidable IC 304 calibre 4 milímetros para los elementos de soporte de los subsistemas. Igualmente, es importante rescatar que se utilizó para el diseño alambre MIG de acero inoxidable de diámetro 1 milímetro para la soldadura de cada uno de estos elementos por arco de tungsteno. Esta estructura o este perfil estructural que se utilizó para el diseño del dispositivo se seleccionó también porque es el material que utiliza la empresa para la mayoría de los dispositivos y los elementos que tienen en el área de producción. El subsistema de transporte, que es el encargado o el conjunto de elementos encargados de realizar el transporte o la movilización de las tinas a través del dispositivo. Está compuesto principalmente por una cadena de transporte de acero inoxidable de Uzubaki número RS40SS número 40, un par de ruedas dentadas igualmente de acero inoxidable Uzubaki número 40 B16SS, un motor eléctrico Autonix modelo A16K-M569, un par de rodamientos SKF 16100, lámina de acero inoxidable AC304 calibre 3 milímetros para el pasillo de transporte, los apliques de transporte, tornillería, entre otros elementos para el ajuste, la sujeción y el tensionado de la cadena. Entre estos elementos están los principales, los cuales son el motor eléctrico, que es quien da vida al subsistema de transporte. Se seleccionó a través del cálculo del torque de impulso máximo en el cual se iba a presentar, ya que la velocidad angular, la velocidad de rotación del motor ya se conocía que era de 40 RPM, necesario para que la producción sea la ideal. Entonces, para determinar el torque de impulso fue necesario determinar la fuerza de empuje lineal de la cadena cuando estaba trabajando con carga máxima, es decir, con 4 tinas llenas, que es la capacidad máxima del dispositivo. A partir de un análisis de cálculos, se logró determinar que el torque de impulso fue de 0.437 Nm. Por lo tanto, se seleccionó un motor eléctrico de la empresa Autonix, modelo A16K-M569, que tiene un máximo torque mantenido de 1.63 Nm. Se seleccionó este motor eléctrico de esta empresa por ser proveedor continuo recurrente de la empresa de este tipo de elementos. Otro elemento importante del subsistema de transporte es la cadena. La cadena de transporte se seleccionó por dos criterios principalmente. Principalmente, su material de manufactura, el acero inoxidable homologado para la manipulación de alimentos, y las dimensiones de los eslabones, ya que en ellos es donde van ajustados los apliques de transporte bajo la norma DIN 8187. Entonces era necesario que estos apliques de transporte coincidieran con las medidas de los apliques de la norma DIN 8187. Por lo tanto, se seleccionó esta cadena del proveedor Uzubaki, también proveedor recurrente de la empresa de elementos de transporte, con una longitud de 67.5 pulgadas, 135 eslabones. Y la carga que va a soportar la carga de trabajo de esta cadena es de 8.82 libra-fuerza, equivalente a 4 tinas llenas. Y la capacidad de carga que tiene esta cadena es de 99 libra-fuerzas. Puede parecer que la cadena está sobredimensionada, pero se seleccionó principalmente por sus características dimensionales de los eslabones y por su material de manufactura homologado para la manipulación de alimentos. Otro elemento esencial del subsistema de transporte son los rodamientos. Se seleccionaron unos rodamientos SKF 16100, principalmente por sus dimensiones. Se seleccionaron dimensionalmente para poder ajustarlos a las ruedas dentadas, al cubo de la rueda dentada.
Se comprobó su disponibilidad en el mercado local y, como la velocidad de rotación del sistema es mayor a 15 RPM, siendo esta de 40 RPM, fue necesario realizar un análisis dinámico de estos rodamientos para comprobar que las cargas dinámicas no fuesen a ser mayores a las cargas del catálogo. Para esto se empleó la ecuación de la vida del rodamiento, tomando como criterio la vida establecida en el catálogo SKF, siendo esta de 14.000 horas. Y se tomó una confiabilidad del 95%. Se logró obtener que la carga dinámica en la cual será sometida estos rodamientos es de 130,69 Newton y la carga dinámica para las cuales fueron diseñados estos rodamientos es de 5,4 kN. Otro elemento importante del subsistema de transporte y vital, pues se podría decir, son los apliques de transporte. Entonces, hablamos un poco del diseño de los apliques de transporte. Como ya mencioné anteriormente, se diseñaron bajo la norma DIN 8187 de cadenas aleteadas o de apliques de cadenas de transporte. Las partes esenciales de estos apliques son el eslabón de aleta plana A1-12A según la norma, la parte fija del aplique, la parte móvil del aplique, el sistema de bisagra y el muelle o resorte de alambre de piano fino que hace que éste vuelva a su posición natural. En esta secuencia que tenemos acá arriba vamos a mostrar un poco e ilustrar a los videntes cómo es el funcionamiento de estos apliques de transporte. En la posición A, el portavasos se encuentra en la parte inferior del pasillo de tinas. En la posición B, el portavasos entra en contacto del pasillo de tina con el aplique de transporte mientras éste va subiendo a tomar la tina para realizar el proceso de termosellado. Y posteriormente, en la posición C, el aplique de transporte se flexiona con el sistema de bisagra y posteriormente, ya posterior al termosellado, cuando el portavasos desciende, el aplique vuelve a su posición natural, permitiendo así que éste pueda volver a trasladar la tina hasta el área de salida. Se realizó una distribución de 9 apliques en toda la longitud de la cadena, teniendo un distanciamiento de 190,5 milímetros o separándolos cada 15 eslabones, necesario para que la producción sea continua y no haya una desconfiguración de los tiempos de termosellado y de posicionamiento de foil. Otro subsistema es el subsistema de posicionamiento de foil. El conjunto de elementos que componen este subsistema tiene como función posicionar el foil de aluminio sobre el envase plástico sin necesidad que haya intervención del operario, que sea de forma automática. Los principales elementos que componen este dispositivo son un cilindro neumático Festo de doble acción, un generador de vacío, una ventosa Festo de silicona homologada para la manipulación de alimentos, lámina de acero inoxidable IC 304 calibre 2 para la cubierta protectora, un sistema de pines de giro, el magazine surtidor de foil, el eje de giro, el portaventosas, la teguía y un par de cojinetes de bronce para evitar el desgaste del eje de giro y evitar las pérdidas de vacío en el subsistema. La selección del cilindro neumático del sistema de posicionamiento de foil. Es importante destacar que este cilindro neumático se seleccionó principalmente por la longitud de carrera del sistema, ya que el sistema de giro diseñado necesita un desplazamiento vertical mínimo de 140 milímetros. Asimismo, se requiere que los tiempos de avance y de retroceso del cilindro neumático sean muy parecidos. Por lo tanto, este cilindro neumático tenía que ser de doble accionamiento. Igualmente, se determinó la carga a la cual iba a estar sometida este cilindro neumático, determinando los pesos individuales de cada uno de los elementos los cuales iba a cargar. Tales son el eje giratorio, la teguía y el portaventosa, teniendo un total de carga de 30,99 Newton. Dicho esto, se seleccionó un cilindro neumático Festo de doble accionamiento con un émbolo de 32 milímetros, 160 milímetros de carrera, una carrera de amortiguación de 20 milímetros,
una fuerza teórica con 6 bar en avance de 483 newton y 415 en retroceso, una presión de funcionamiento de 0.6 bar a 12 bar y un rango de temperatura de trabajo de menos 20 a 80 grados centígrados. Este cilindro neumático con respecto a la carga está muy sobredimensionado, pero con respecto a las dimensiones y al desplazamiento que se requiere verticalmente, es el ideal por la carrera que tiene este cilindro neumático. Igualmente, el doble accionamiento hace que los tiempos se mantengan y la capacidad de producción sea la ideal. El diseño del sistema de giro. Para realizar el giro del portaventosas y que éste tome el foil de aluminio y lo deposite de forma correcta sobre el envase, se diseñó un sistema de pines de giro emulando el sistema que poseen los equipos Braz-Olan, los equipos que posee actualmente la empresa para el termosellado del producto, pero en presentaciones de menor tamaño. En esta secuencia que voy a explicar a continuación se muestra cómo es ese sistema de giro. Inicialmente, el movimiento lineal del cilindro neumático y del eje de giro entra en contacto con el pin inferior del sistema de giro. Al entrar en contacto y seguir avanzando verticalmente, va a causar un giro de 90 grados, en el cual la ranura superior del eje giratorio va a encajar en el pin superior del sistema de giro. Y si se mantiene el movimiento vertical, va a realizar otro movimiento de 90 grados. En total, realizando un movimiento de 180 grados, cambiando 180 grados la posición del portaventosa, permitiendo así tomar el foil de aluminio. En ese momento, el generador de vacío causa que el foil de aluminio se adhiera a la ventosa y este sea retirado del magazine de foil de aluminio. Posteriormente, cuando desciende el cilindro neumático, el émbolo del cilindro neumático, el portaventosa realiza el movimiento que se describió anteriormente, pero en sentido contrario, y al llegar a su posición inicial, el sistema de vacío se corta, depositando el magazine de foil sobre la boca del envase. El subsistema de termosellado. Subsistemas de termosellado son el conjunto de elementos que tienen como tarea o como función realizar el proceso de termosoldadura del foil de aluminio sobre la boca del envase a través del calentamiento de un cabezal de termosellado. Los elementos principales que componen este dispositivo son un cilindro neumático Festo de doble accionamiento, un cabezal de termosellado de bronce fosfórico, una resistencia eléctrica de calentamiento, la cubierta del cabezal de termosellado, el portavasos y el brazo de termosellado. A diferencia del cilindro neumático del sistema de posicionamiento de foil, el cilindro neumático del sistema de termosellado se seleccionó por la carga de trabajo a la cual va a ser sometido, ya que se determinó que la presión mínima para que el termosellado sea efectivo es de 15 psi. A partir de esto y sumándole las cargas de los elementos que debe soportar este cilindro neumático, se determinó que la carga total a la que va a ser sometido es de 254.07 newton. Y la longitud de carrera necesaria para poder elevar la tina, que tiene una altura de 110 milímetros, era de 130 milímetros. Por lo tanto, se seleccionó un cilindro neumático Festo de 32 milímetros de émbolo, carrera de 160 milímetros, carrera de amortiguación de 20 milímetros, fuerza teórica en avance de 483 newton, 415 en retroceso, una presión de funcionamiento de 0.6 bar a 12 bar y un rango de temperatura de trabajo de menos 20 a 80 grados centígrados. La mayoría de los productos de los elementos seleccionados de automatización neumática se seleccionaron de la empresa Festo Pneumatics, siendo este el proveedor principal de productos de automatización neumática de la empresa. Otro elemento importante del subsistema de termosellado es la resistencia eléctrica del calentamiento. Para seleccionarla,
era necesario conocer la potencia que ésta debía suministrar al cabezal de termosellado para mantenerlo a la temperatura de termosellado. Esa temperatura de 230 grados centígrados que nos dio el proveedor del foil de aluminio. Dicho esto, conocido esta temperatura, se planteó un circuito térmico. En este circuito térmico se tienen principalmente dos flujos de calor. Un calor que va desde la resistencia eléctrica al centro del cabezal por conducción, del centro del cabezal a la cara superior e inferior del cabezal por conducción y de estas caras al ambiente por convección. Este calor se denominó Kusui o calor interno. También existe un calor que se pierde directamente de la resistencia al medio ambiente, por convección. Este calor se determinó Kusue o calor externo. Conociendo estos dos calores y sumándolos, era posible determinar la potencia necesaria en la resistencia eléctrica. La variable principal para poder determinar estos calores era el coeficiente convectivo del área de trabajo, que es una variable que depende de la temperatura, de las condiciones geométricas, de los elementos, de la temperatura del aire, las condiciones de flujo de aire, entre otros muchos elementos que varían en el área de trabajo. Para poder determinarla, se empleó la correlación de Churchill-Ichú para cilindros con diámetro mayor a su altura. Y fue necesario determinar el número de Nusselt. El número de Nusselt, que es una variable dimensional que también pues, tiene como factores principales el número de Randall, el número de Prandtl, que dependen de las condiciones del viento, las condiciones del material, las condiciones de acondicionamiento de aire, entre otros muchos factores que intervienen en estos. Posterior a la determinación del número de Nusselt, fue posible determinar el coeficiente convectivo aproximado del área de trabajo, con otros factores como K, que es la conductividad de transferencia de calor del bronce fosfórico y el diámetro del cabezal de termosellado. Se obtuvo que el coeficiente convectivo aproximado del área de trabajo es de 8.31 vatios por metro cuadrado Kelvin. Conocido el coeficiente convectivo, fue posible determinar el calor interno, siendo este de 32,38 vatios. Y a partir de un despeje de ecuaciones del circuito térmico, fue posible determinar la temperatura necesaria en la resistencia, siendo esta de 230.15 grados centígrados. Y a partir de esta temperatura se determinó el calor que se pierde desde la resistencia hacia el ambiente o el calor externo, siendo este de 23.43 vatios. Al sumar ambos calores, el calor externo y el calor interno, se obtuvo que la potencia necesaria para mantener la temperatura de termosellado era de 55.51 vatios. Se seleccionó una resistencia eléctrica del proveedor nacional Megawatt con una potencia nominal de 400 vatios, una alimentación de 220 vatios. Esta resistencia eléctrica se seleccionó ya que la empresa la posee en el almacén y además el diámetro interno de la resistencia coincide con el diámetro externo del cabezal de termosellado. Otro elemento importante del subsistema de termosellado es el diseño del brazo de termosellado. Este conjunto de elementos soldados es quien soporta la carga del cilindro neumático, el impacto del cilindro neumático con el cabezal de termosellado. Por lo tanto, se le realizó un análisis de elementos finitos y análisis de esfuerzo para determinar si esta pieza iba a ser capaz de soportar las cargas a las que iba a ser sometido. Se le aplicó una carga puntual de 260 Newton aplicada en el punto de contacto más crítico del brazo de termosellado, donde recibe el impacto, obteniendo como resultado que el punto crítico de esta pieza es en el cambio de sección, en la unión del cambio de sección. Se obtuvo un esfuerzo máximo
de Von Mises de 74.42 megapascales, recordando que el límite elástico del acero inoxidable AESI 304, material de construcción de este dispositivo, es de 205 megapascales, concluyendo así que no va a sufrir deformación plástica este elemento y va a soportar las cargas para las cuales fue diseñado. Asimismo, se logró determinar el desplazamiento máximo al cual va a ser sometido, siendo este de 0.316 milímetros, y se determinó el factor de seguridad mínimo en el área crítica, siendo este de 9.26. Para poder realizar este análisis de elementos finitos y este análisis de esfuerzo, se utilizó el software Autodesk Professional Inventor 2016, con una forma de elemento tetraédrico. Fue necesario realizar un análisis de convergencia para determinar el tamaño medio del elemento que diera los resultados más aproximados a la realidad. Se realizaron 4 simulaciones hasta encontrar una de ellas que el porcentaje de error fuera menor al 5%, dándonos como resultado que el tamaño medio del elemento ideal para obtener los resultados más próximos a la realidad es de 0,5 metros, con un porcentaje de error de 2.4%. Los planos. Se desarrollaron planos para la posterior construcción del dispositivo. Se realizaron planos de cada uno de los elementos diseñados del dispositivo y también se realizaron planos de ensamblaje de cada uno de los subconjuntos y planos de despiece. Estos planos están divididos por cada uno de los subconjuntos y además de poseer las cotas dimensionales, poseen cotas de soldadura, cotas de posicionamiento, notas de manufactura. Se realizaron planos de desarrollo de aquellas piezas que fueron elaboradas bajo entorno de chapa y también se vista de detalle de aquellos elementos que lo requerían. Estos planos se diseñaron bajo el sistema de diseño de dibujo técnico europeo y en un formato A2. Los manuales del dispositivo. Se realizó un manual de usuario con la finalidad de que el operario, posterior a su construcción, pueda entender cómo es el funcionamiento del dispositivo y pueda operarlo de forma eficiente. En este manual de usuario se describen cada uno de los elementos del tablero de control y se ejecuta una secuencia de pasos específicos para realizar la puesta en marcha del dispositivo, tanto de forma manual como de forma automática, describiendo cada uno de los elementos que componen el dispositivo y cada una de las acciones que debe realizar el operario. Se realizó un manual de ensamblaje con la finalidad de que, posterior a la construcción de cada uno de los elementos del dispositivo, este pueda ser ensamblado con facilidad, utilizando una codificación para cada una de las partes de este dispositivo. Esta codificación va relacionada a cada subsistema. En este manual de ensamblaje se muestran las herramientas y materiales necesarios para el ensamblaje y se señala el procedimiento que debe seguir la persona o el operador que está realizando el ensamblaje del dispositivo. Se muestra gráficamente cómo va el elemento o la pieza a ensamblar, pre-ensamblaje y post-ensamblaje. Y finalmente se realizó un manual de mantenimiento preventivo en busca de mantener la funcionabilidad del dispositivo posterior a su construcción. Este manual de mantenimiento preventivo se realizó en base a las instrucciones del manual de mantenimiento preventivo interno de la empresa, siguiendo su mismo formato y esquema. Este manual cuenta con 14 instrucciones técnicas de mantenimiento, en el cual se muestran los recursos, la frecuencia con que debe realizarse esta instrucción de mantenimiento, el orden de acciones y se señala gráficamente dónde está el elemento a mantener. Y finalmente la discusión y análisis de resultados. Las conclusiones. Se interpretaron técnicamente y se jerarquizaron las necesidades de la empresa. A partir de allí se generaron las propuestas y se seleccionaron las propuestas de diseño necesarias para desarrollar el dispositivo.
Se realizó un proceso investigativo de los procesos productivos de la empresa y de los materiales necesarios y homologados para la manipulación de alimentos. Se seleccionó el concepto principal de un grupo de propuestas que habían de diseño y a partir de allí se tomó una y que sirvió como base para el desarrollo del diseño del dispositivo. Se diseñaron los elementos estructurales del dispositivo, se seleccionaron los elementos necesarios y se realizó un modelo CAD del dispositivo a partir de un estudio analítico de las cargas de trabajo a las cuales sería sometido cada uno de estos elementos, a partir de una investigación y un dimensionamiento para adaptarlo al área de trabajo bajo el cual iba a trabajar este dispositivo. Y finalmente se realizaron los planos y manuales correspondientes para la construcción y uso del dispositivo. Las recomendaciones que se dan posterior a la construcción del dispositivo. Posterior a la construcción del proyecto, se recomienda a la empresa seleccionar y adquirir un dispositivo PLC que permita migrar la programación de automatización realizada en el proyecto con el software de diseño Pico Software 3.0 de Allen Bradley para PLC. Se recomienda realizar una adaptación del dispositivo a la línea productiva de forma fija, añadiendo un conjunto de elementos que permita realizar el transporte de la tina desde el área de envasado hasta el dispositivo y posteriormente a la salida del dispositivo al área de tapado del producto. Y finalmente, realizar un análisis de modos y efectos de falla, verificando los registros de avería, acciones correctivas y mantenimiento del dispositivo. Posterior a su construcción y uso, los operarios y el personal de mantenimiento encargados de usar y mantener el dispositivo encontrarán puntos críticos y puntos clave de mantenimiento en el dispositivo que no son posibles de detectar durante el diseño del dispositivo. Por lo tanto, es necesario y se recomienda realizar un análisis AMEF, un análisis de modos y efectos de falla, verificando este registro de fallas y averías del dispositivo. Con esto concluye la presentación y espero que haya sido de su agrado.